Muestreo aleatorio sistemático. Integrantes: Juan Carlos Ramírez Orozco, Carlos Andrés López Valencia y Daniela Restrepo Cortés, estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia. Para comprender mejor el tema, vamos a repasar algunos términos importantes. Población. Esto conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística. Muestra. Es la parte representativa de la población. Para que una muestra sea representativa y por lo tanto sea útil, debe reflejar las similitudes y las diferencias encontradas en la población. Para que cuando digamos que una muestra es representativa, entonces estemos indicando que reúne aproximadamente las características de la población que son importantes para la investigación como tal. Muestreo. En algunas ocasiones no es posible o no es conveniente realizar un censo, es decir, analizar pues todos los elementos de una población. Entonces se selecciona una muestra. El muestreo entonces es una herramienta de la investigación científica cuya función básica o elemental es determinar qué parte de una población debe examinarse con el propósito de hacer inferencias sobre dicha población. Tenemos unos tipos de muestreo. Primero los probabilísticos y segundo los no probabilísticos. Dentro de los probabilísticos tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, que es el que vamos a estudiar en este caso, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. Y en los no probabilísticos tenemos el muestreo por cuotas, el muestreo intencional o de conveniencia, bola de nieve y muestreo discrecional. El muestreo aleatorio sistemático es un tipo de muestreo que es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se realiza pues el muestreo están ordenados. Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera directa y ordenada, a partir de una regla determinística, también llamada sistemática, por esto el nombre. Concretamente, a partir de una sola unidad que se selecciona en primer lugar, se seleccionan las siguientes unidades que vienen determinadas automáticamente al aplicarle a dicha unidad una regla de selección sistemática. ¿En qué consiste el muestreo aleatorio sistemático? Básicamente es una técnica dentro de la categoría de muestreo probabilístico, como dijimos anteriormente. Se escoge un individuo al azar y la selección se continúa haciendo de forma sistemática. Es simple, es rápido, los resultados son representativos y es semejante al muestreo aleatorio simple. Vamos a ver el procedimiento. Primero, conseguir un listado de n elementos, es decir, elaboramos una lista ordenada de los n individuos o elementos de la población. Segundo, determinamos un tamaño de muestra n, donde n minúscula es el tamaño de la muestra que deseamos tener. Tercero, definimos un intervalo de salto k. K va a ser igual a n mayúscula, que es la población, dividido n minúscula, que es la muestra. Entonces, dividimos n en n fragmentos y k recibe el nombre de intervalo o coeficiente de elevación. En cuarto lugar, elegimos un número aleatorio, cualquiera, entre 1 y k. A ese número lo vamos a llamar arranque aleatorio.
Este número, bueno, está entre 1 y K y corresponderá al primer sujeto que vamos a seleccionar para empezar con la selección de la muestra. Y en el quinto paso vamos entonces a seleccionar los elementos de la lista a partir del punto de arranque aleatorio que seleccionamos ahora y mediante una sucesión aritmética vamos a escoger cada K elementos. Para que esto quede un poco más claro, vamos a realizar un breve ejemplo en el cual vamos a realizar paso a paso. Vemos cómo tenemos una población de individuos. Tenemos 60 individuos. Entonces 60 es el N mayúscula, que es el tamaño de nuestra población. Queremos tener una muestra de 12. Ese es el N minúscula. Entonces K es igual a 60 dividido 12, que es 5. Este es el intervalo. Y vamos a escoger el arranque aleatorio, un número entre 1 y 5. ¿Por qué 5? Porque 5 es el valor de K. En este caso vamos a escoger el 2. Entonces vamos a nuestra población, nos situamos en el individuo que está en el orden número 2 y allí empezamos a contar de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta persona la vamos a elegir para la muestra. Seguimos contando de 5 en 5. Esta también la vamos a seleccionar y seguimos así sucesivamente hasta que seleccionemos las 12 personas de nuestra muestra deseada, de 5 en 5, iniciando en 2. Ventajas del muestreo aleatorio sistemático. Es representativo para la población, más que el muestreo aleatorio simple. Es fácil y rápido, como lo dijimos, es sencillo de llevar a cabo, puede garantizar una selección equitativa de la población y no siempre es necesario tener un listado de toda la población. También tiene algunas desventajas. En algunas ocasiones se dan ciertas periodicidades en la población, ya que al elegir los miembros de la muestra con una periodicidad constante podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. Vamos a mirar un ejemplo. Podemos ver una población de hombres y mujeres. Los hombres son las H y las mujeres son las M. Podemos ver cómo hay 40 en total. Ese es el tamaño de la población en mayúscula. La muestra que deseamos tener es 4, que es N minúscula. Entonces nuestro K es 40 dividido 4, que es 10. Y vamos a escoger un intervalo, cualquiera entre 1 y 10. Primero vamos a empezar con la posición 3, ¿cierto? Aleatoriamente. Entonces nos paramos en el 3 y empezamos a contar de 10 en 10 hasta obtener nuestra muestra deseada, que son 4. Si nos paramos en el 3, vemos que es un hombre por la letra H. Contamos 10, o sea que estamos en la posición 13 y también es un hombre. Contamos 10, estamos en la posición 23, es un hombre. Contamos 10, quedamos en la posición 33 y es un hombre. Entonces mi muestra quedó de 4, pero de 4 hombres. Y si, por el contrario, mi arranque aleatorio hubiese sido 7, yo escogí, bueno, el 7, me ponen el número 7 y veo que es una M, es decir, una mujer. Y empiezo a contar de 10 en 10. Me voy para la posición 17, es una mujer. Vuelvo a empezar a contar de 10, 1, 2, 3, quedo en la posición 27, es una mujer. Y otra vez, en la posición 37, y es una mujer. Entonces, en este caso, mi muestra deseada de 4 individuos fueron todas mujeres. Entonces, aquí vemos una pequeña desventaja de este muestreo aleatorio sistemático. ¿Por qué? Porque es que los individuos están con cierto orden. Empezaron 5 hombres, 5 mujeres, 5 hombres, 5 mujeres. Una desventaja. De manera similar a esta desventaja, pueden existir individuos con periodicidad oculta, por lo cual se podrían escoger en una muestra individuos con similares características, lo cual no es lo más idóneo. Vamos a mirar la estimación de la media
Intervalo de confianza de la media. Estimación de la media. El estimador de la media poblacional es la media muestral y se calcula con esta fórmula, que es la sumatoria de los y sobre n. Es decir, cada uno de los valores o de los datos de la muestra se suman y estos se dividen entre el total de la muestra. Para encontrar el intervalo de confianza, primero se debe encontrar la varianza de la muestra con la siguiente fórmula, que es la sumatoria de cada y menos la media, esto elevado al cuadrado, y dividido por n menos 1. Luego se obtiene la varianza de la media, que es menor que la varianza muestral. Así que se obtiene el estimador de la varianza de la media, donde n mayúscula recordemos que es el tamaño de la población y n minúscula es el tamaño de la muestra. Después procedemos al cálculo como tal del intervalo de confianza. A la varianza de la media b sub y se le halla la raíz cuadrada, siendo esta entonces la desviación estándar. Luego se multiplica por 2 y después a la media se le resta y se le suma este cálculo, conformando así el intervalo con el 95% de seguridad, como vemos la formulita en pantalla. Vamos a ver un ejemplo de estas fórmulas que acabamos de ver. Ejemplo de estimación de la media e intervalo de confianza de la media, para tener mayor claridad. En una productora de galletas se quiere conocer el contenido de calorías promedio de la producción diaria. Al día se producen 200 unidades y se seleccionaron 15 sistemáticamente. Indique la media estimada y su intervalo de confianza al 95% de seguridad. Los datos son en gramos y son ficticios, es un ejemplo así para explicar. Entonces vemos que la media es la sumatoria de 12, 21 más 14, más 13, más 12, más 14, etc. Todo esto sobre 15, que nos da el valor de 18,67. Luego la varianza de la varianza muestral es S al cuadrado, que nos da 21,24. Y la varianza de la media de sub y, donde n mayúscula es 200, n minúscula es 15, la varianza muestral es 21,24, reemplazamos y nos da 1,31. Luego el límite del error es 2 que multiplica la raíz cuadrada de esta varianza de la media y esto nos da 2,28. Sumando y restando de la media se obtiene el intervalo de confianza, como se muestra. Vamos a ver entonces el tamaño de la muestra para estimar la media. Entre más grande sea la muestra, el intervalo de confianza para la media será más pequeño. Entonces, para definir el tamaño de la muestra, primero se define el tamaño del intervalo esperado. Se define B como la distancia que se desea entre la media y el límite superior de la media, según las unidades utilizadas. Se calcula el valor D, que es igual a B al cuadrado sobre 4. Luego se calcula N con la siguiente fórmula. Desafortunadamente, para encontrar el tamaño de la muestra, se requiere conocer de antemano la varianza poblacional, la cual, si no la tenemos, la podemos hallar de la siguiente manera, investigando pruebas anteriores donde se haya calculado la varianza. Si se conoce de pronto el valor mínimo y el máximo, entonces el rango dividido entre 4 puede ser un estimador. Y obteniendo una pequeña muestra, luego calculando el tamaño de la muestra correcta utilizando los datos ya recopilados. Para comprender mejor estas fórmulas vamos a presentar un pequeño ejemplo. Ejemplo para el tamaño de la muestra para estimar media. En una productora de galletas se quiere conocer el contenido de calorías promedio de la producción diaria. Al día se producen 200 unidades y por cálculos previos se sabe que la varianza es de 21,24 gramos. Entonces, encontrar el tamaño de la muestra necesaria si se permite un error máximo de 1 gramo. Entonces, B es 1, que nos lo dan en el enunciado, que es el error máximo. Se halla D, 1 al cuadrado dividido 4,
que da 0,25. Después hallamos n, en donde reemplazamos n mayúscula por 200, que son las unidades, la varianza, que es 21,24, y donde está D ponemos 0,25. Esto nos da 59,83 y el resultado se redondea a 60. La cantidad es muy alta porque es que el límite de error que seleccionamos pues es pequeño. Entonces, en algunas ocasiones es difícil conocer el valor de n. Por ejemplo, estamos mirando el número de plantas pequeñas de una parcela, súper difícil, o el número de árboles de determinada región. Entonces, en estos casos, el tamaño de la muestra se calcula con la siguiente ecuación. N igual a 1,96 por S sobre B, y todo esto le va al cuadrado, donde S es la desviación estándar muestral y B es el error máximo permitido. Esta ecuación es con el 95% de seguridad. Vamos a ver la estimación total de una variable. El estimador total es tau, que es igual a n mayúscula por la media. Para encontrar el intervalo de confianza del total, primero se encuentra la varianza de la muestra, que ya sabemos cuál es la fórmula, pues esto es un poco repetitivo a lo que ya hemos venido diciendo, que es S al cuadrado. Luego de esto, lo que se hace es que se obtiene la varianza del estimador del total. Se le agrega el término n, en esta ocasión a esta fórmula, porque se multiplica por el total de elementos. Y n, ahí está elevado al cuadrado, porque es que está dentro de la varianza. A la varianza de la media, después se le obtiene la raíz cuadrada. Y esto entonces es pues la desviación estándar. Luego se multiplica por 2 y se le resta y se le suma la media. Así se conforma el intervalo con el 95% de seguridad. Para entender un poco mejor estas fórmulas, vamos a presentar un ejemplo breve donde las vamos a aplicar. Ejemplo, tamaño de la muestra para estimar media. En una huerta de 600 manzanos de primer año de producción, se desea estimar el total de la producción. La muestra se realizó sistemáticamente, muestrando uno de cada 30 árboles. Además, se desea conocer el intervalo de confianza del total al 95% de seguridad. Los datos son en kilos y son datos ficticios. Ahí los tenemos. Entonces, comenzamos con la media, que es 24,45. Luego el total es esta media multiplicado por 600, que es n mayúscula, y da 14.670 kilogramos. La varianza nos da 13. La varianza del total es entonces n mayúscula elevado al cuadrado, que multiplica al 13 sobre 20. Esto multiplica otra vez a n menos 20 sobre 600, que es n mayúscula, y esto nos da 226,154. Lo que hacemos es que le sacamos la raíz cuadrada y lo multiplicamos por 2 para el límite del error. Y sumando y restando del 951.11 del total, se obtiene el intervalo de confianza, como podemos ver en la imagen. Ahora continuemos con el tamaño de la muestra para estimar el total. Como anteriormente se hizo, acá también. Se define B como la distancia que se desea entre el total y el límite superior según las unidades utilizadas. Se calcula D, se calcula N con las siguientes fórmulas. Para calcular el total se debe conocer a N. Por eso no existe una ecuación simplificada para el tamaño de la muestra. Se debe conocer a N. Vamos a hacer un ejemplo para explicar estas dos formulitas también. Ejemplo, tamaño de la muestra para estimar el total. Vamos a seguir con el enunciado que teníamos sobre los manzanos de primer año de producción.
En esta ocasión también son 600 y se desea estimar el total de la producción, pero primero se desea saber el tamaño de la muestra. En una muestra previa se encontró una varianza de 13 kilos y el error máximo permitido es de 1000 kilogramos. Todo esto es ficticio. Entonces el valor de B es 1000, que es el error máximo permitido. Entonces D es 1000 al cuadrado sobre 4, que multiplica n mayúscula al cuadrado y da 0.694. El valor de n, haciendo la fórmula, reemplazando n mayúscula y reemplazando la varianza, y el D es 18,8. Así hemos aplicado las fórmulas que anteriormente vimos. Continuamos con estimación de una proporción. Los objetos a observar acá se dividen entre los que tienen una cualidad y los que no la tienen. A los objetos que tienen la cualidad se les asigna el número 1 y a los que no tienen la cualidad, o sea, al resto, se les asigna el número 0. Si P es la proporción de elementos que cumple cierta cualidad, entonces se puede estimar mediante una muestra. Tenemos que P estimado es la sumatoria de los y sub i sobre n. Es como una repetición de las fórmulas anteriores, pero un poco modificadas. Obtenemos el valor Q, que sería 1 menos P estimado, y la varianza muestral, entonces sería, es el cuadrado es igual a P estimado por Q estimado. La varianza del estimador es con esta fórmula en donde introducimos pues ahora P estimado y Q estimado. El intervalo de confianza para la proporción es como anteriormente lo hemos visto. Vamos a continuar con el tamaño de la muestra para estimar la proporción, donde las mismas fórmulas de igual a b al cuadrado sobre 4 y la misma fórmula de n. Para explicar estas últimas formulitas que vimos, la anterior y la pasada, vamos a realizar este ejemplo. Dice, en la Sierra de Arteaga se desea saber cuántos pinos han sido atacados por una plaga de un escarabajo de la corteza. Se estima que existen 1050 pinos en la zona a muestrear. La muestra se realiza de manera sistemática, caminando en una línea para tratar de recorrer todos los pinos y así muestrear uno de cada 50. Se mostraron 21 pinos con los siguientes resultados. Miremos que se clasifican con 0 y con 1. 1 son los que tienen la cualidad y los que tienen 0 son los que no tienen la cualidad. Entonces aquí vemos como la proporción es 4 sobre 21, que es 0,190. La varianza muestral nos da 0,154. La varianza de la población, reemplazando, nos da 0,0078. El límite del error es la raíz cuadrada de la varianza de la proporción multiplicado por 2 y sumando y restando esto de la proporción se obtiene el intervalo de confianza. Acá terminamos la parte teórica de esta presentación. A continuación veremos unos ejemplos por nuestros compañeros. Gracias. Buenas tardes. Después de escuchar y analizar la teoría dada por nuestra compañera, tenemos el siguiente ejemplo. Una empresa comercializadora de productos autoadhesivos y laminados desea conocer el nivel de satisfacción de sus clientes con respecto a sus productos. Para ello cuenta con una lista ordenada de sus 50 mejores clientes, desde el más representativo hasta el menor, y desea encuestar a 5 de ellos. Entonces tenemos los siguientes datos. N mayúscula, que es el tamaño de la población, tenemos que son 50 clientes. Y N minúscula, que es el tamaño de la muestra, tenemos que deseamos consultar a 5 de ellos. Los pasos que debemos seguir son los siguientes.
Paso número 1. Debemos determinar el intervalo de selección K. Y K es igual a n mayúscula sobre n minúscula. El segundo paso es elegir el arranque aleatorio. Y este debe ser entre 1 y K. Entonces procedemos con el primer paso. Determinar el intervalo de selección. Entonces tenemos que K es igual a n mayúscula sobre n minúscula. Esto es 50 sobre 5. 50 empresas que tenemos en la lista y 5 que deseamos consultar. Después de hacer esta división obtenemos 10. Entonces nuestro K es igual a 10. Ahora lo segundo que vamos a hacer es elegir el arranque aleatorio y este debe ser entre 1 y K. Como es aleatorio, entonces empezaremos desde el 2. Ese va a ser nuestro arranque aleatorio. Ahora lo que vamos a hacer es, desde nuestro arranque aleatorio, sumarle el número K. Como K es 10, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente, sumamos nuestro K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente hacemos este procedimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así tenemos ya elegidos nuestros 5 clientes aleatorios a los cuales vamos a encuestar. Ejemplo número 2. En el anterior ejemplo vimos que nuestro K nos dio un número entero. Ahora veremos qué pasa cuando nuestro K nos da un decimal. Tenemos el mismo ejemplo. Una empresa comercializadora de productos autoadhesivos y laminados desea conocer el nivel de satisfacción de sus clientes con respecto a sus productos. Para ello cuenta con una lista ordenada de sus 50 mejores clientes y desea encuestar a 6 de ellos. Tenemos los siguientes datos. N mayúscula, el tamaño de nuestra población es 50, y N minúscula, que es nuestro tamaño muestral, 6. Pasos. Paso número 1. Determinamos el intervalo de selección K, y K es igual a N mayúscula sobre N minúscula. Y paso número 2. Elegimos nuestro arranque aleatorio, entre 1 y K. Procedemos con el primer paso. Determinamos el intervalo de selección K. Tenemos que K es igual a N mayúscula sobre N minúscula. Por tanto, tenemos que K es igual a 50 sobre 6. Después de hacer esta división, obtenemos el siguiente resultado: 8,33. En este caso, como nuestro K nos dio decimal, lo que se debe hacer es redondearlo al menor entero. En este caso, el menor entero que tenemos es 8,00. Y procedemos de la misma manera. Elegimos ahora el arranque aleatorio. En este caso, elegiremos el número 3. Y como ya tenemos nuestro K igual a 8, procedemos de la misma manera. Contamos 8K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como no llegamos hasta nuestro K, entonces dejamos así. Y de esta manera obtenemos los clientes que vamos a encuestar. Buenas tardes. Vamos a mirar otro ejemplo de muestreo aleatorio sistemático. Una empresa productora de bombones navideños cuenta con un listado de 50 personas que tienen las mismas competencias para operar las máquinas en producción, pero no tienen el tiempo suficiente para realizar entrevistas donde puede tener una mejor selección en función de sus condiciones sociales. Como es solo por la pretemporada navideña, solo es necesario que tenga la competencia de operar las máquinas. Recursos Humanos solicita orientación al Departamento de Ingeniería, donde le recomiendan usar el muestreo aleatorio sistemático para la elección del personal requerido. Inicialmente vamos a hallar N. Lo vamos a calcular con la fórmula contar. Contamos las identificaciones del personal. En este caso nos dice que es 50. Como es N mayúscula, es la población. Ahora, como N minúscula, nosotros vamos a poner 8. Ellos necesitan 8 operarios. Como pueden ver, K sobre N, que es el intervalo, me dio decimal. Por lo tanto, lo tenemos que llevar al entero menor, con la fórmula redondear menos. Del valor de K. Y le decimos que con 0 decimales, es decir, un número entero. ¿Sí? Automáticamente nos dice que el valor de K ajustado es 6,00. Ahora calculamos el I, que es el aleatorio entre 1 y K, con la siguiente fórmula: aleatorio.entre entre 1 y H10, que es el K ajustado. Inmediatamente nosotros tuvimos el valor de 3. Quiere decir que arrancamos en la posición 3 del listado, como nos muestra la tabla, y vamos sumando cada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el segundo elegido. Si filtramos por el color en nombre del empleado, vemos que tenemos las 8 personas elegidas para operar la maquinaria en la pretemporada navideña. Ejemplo número 3. En la misma fábrica de bombones navideños se pide analizar un lote de 50 unidades en función de su peso. El departamento de calidad requiere media estimada, el intervalo de confianza al 95% de seguridad. Se pide que el tamaño de la muestra sea de 12 unidades. Empezamos calculando el N mayúscula. En esta ocasión vamos a utilizar la función contar A, que nos permite contar valores no numéricos, que en este caso es el código del producto. Ya sabemos que nos dicen que que N minúscula debe ser 12 unidades. Inmediatamente nos calcula K, el cual nos da decimal. Por lo tanto, debemos ajustarlo al entero menor que encontremos con la función redondear menos, haciendo énfasis en que sea con 0 decimales. Inmediatamente me calcula el I, que es un número aleatorio entre 1 y K. En este caso es 3. En la tabla de la izquierda podemos ver los datos que, según los calculados con N mayúscula, N minúscula, nos dice que
es un intervalo de 4 y que deben de ser 12 muestras las que vamos a sacar de las 50. Esta se encuentra ya en una tabla auxiliar para hacer los cálculos correspondientes. Primero vamos a calcular el promedio de los pesos. Luego vamos a calcular la varianza muestral. Debemos de ser muy cuidadosos en escoger la que diga muestra para que sea un dato confiable. Seleccionamos los 12 pesos extraídos de la tabla principal. Luego vamos a calcular la varianza de la media. Esta corresponde a dos factores. Vamos a calcular el factor número 1, el cual es igual a la varianza muestral dividido el n minúscula. Procedemos a calcular el factor número 2, que es igual a la n mayúscula menos n minúscula, esto dividido por n mayúscula. Ahora procedemos al cálculo de b sub y, el cual es la multiplicación entre estos dos factores, el factor 1 por el factor 2. Ahora calculamos el límite del error. El límite del error es igual a 2 veces la multiplicación de la raíz de b sub y. Ahora procedemos a calcular los dos lados del intervalo de confianza. El lado izquierdo, al promedio le restamos el límite del error y al lado derecho se lo sumamos. Cogemos el promedio y le restamos el límite del error. Para el lado derecho cogemos el promedio y le sumamos el límite del error. De esta forma tenemos la información que nos ha pedido el departamento de calidad, con una media estimada de 52,58 gramos y un intervalo de confianza, ¿sí?, donde tenemos que al lado izquierdo lo tenemos en 51,66 y al lado derecho lo tenemos en 53,49. De esta forma damos por terminado el ejercicio.